Bien, aquí tenemos un problema que nos va a ayudar a diferenciar entre presión absoluta y presión manométrica. Veamos, tenemos un cilindro, este cilindro tiene un líquido dentro de él, ¿no? Acá está un líquido dentro de él, y este líquido, ¿no es cierto?, va a efectuar presión. A ver, veamos algunos datos. Vamos a considerar que la gravedad va a ser igual a 10, una densidad de líquido que va a ser igual a 40 kilogramos por cada metros cúbicos, y una presión atmosférica de 600 pascales. Bien, nos dice, determinar la presión absoluta en el punto A. La presión absoluta en el punto A, cuando queremos determinar una presión absoluta en el punto A, acá la pongo, ¿no? Presión absoluta en el punto A. Para determinar la presión absoluta en el punto A, tenemos que ver qué agentes están interviniendo para este punto. Yo sé que las presiones que van a estar influenciando en este punto va a ser el líquido más toda la presión atmosférica. Entonces yo pondré, ¿no? La presión absoluta será la presión que se está haciendo el líquido más la presión atmosférica. Bien, vamos a reemplazar algunos valores. Para la presión en líquido existe una fórmula, ¿no? Densidad del líquido, la gravedad y la profundidad. A esto lo tendría que sumar la presión atmosférica. Bien, le damos valores. La densidad del líquido me dice que tome el valor de 40. ¿Sí? Le ponemos entonces 40 aquí. Multiplicado por la gravedad me dice que la voy a considerar 10. Y la profundidad de todo este líquido sería ¿de cuánto? De 2 metros. Tendría 2 metros. Más la presión atmosférica. La presión atmosférica, el problema me dice que la voy a considerar 600. Bien. Entonces, opero esto, ¿no? Acá tendría 40 por 10 por 2. Esto sería ¿cuánto? 800 en total. Sí, sería 800. 800 más 600, esto me daría 1400. Como es una presión, la unidad de medida sería los pascales. 1400 pascales. Esto de aquí me ha servido para hallar la presión absoluta. Ahora veamos cómo podríamos determinar la presión manométrica. A ver, veamos. Entonces, aquí lo que vamos a determinar, en este punto de aquí, lo que vamos a determinar es una presión manométrica. A ver, veamos, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner. Lo que vamos a determinar aquí sería la presión manométrica en el punto A. En el punto A. Bien, entonces empecemos. A ver cómo hallaríamos la presión manométrica en el punto A. Listo, tendríamos lo siguiente. Cuando tú quieres hallar una presión manométrica, las presiones manométricas vienen a ser la diferencia que se tiene con respecto a la presión atmosférica. La diferencia con una presión atmosférica. ¿Qué tanto más o qué tanto menos se tiene con referencia a la presión atmosférica? Es por eso que una presión manométrica, ¿no? En el punto A, presión man le estoy poniendo, va a ser igual a la presión absoluta que yo ya había determinado en el punto A, menos la presión atmosférica. Entonces solo es cuestión de reemplazarlo, ¿no? Tendríamos a la presión atmosférica, cuyo valor me ha salido 1400, menos la presión atmosférica la habíamos considerado 600. Y esto me estaría entregando un valor de 800 nada más, ¿ve? De 800 pascales. Entonces, espero haya quedado claro la diferencia entre presión absoluta, ¿no? La presión absoluta que viene a ser la sumatoria de todas las presiones que intervienen en ese punto, y la presión manométrica, que es una diferencia de la presión absoluta menos la presión atmosférica, es decir, sin considerar a la presión atmosférica. Hay algunos textos que para hallar la presión manométrica en el punto A, hacen lo siguiente, ¿no? Vamos a hallar la presión manométrica en el punto A y consideran la presión del líquido más la presión atmosférica. Pero cuando le dice presión manométrica, a la presión atmosférica le ponen el valor de 0. Entonces solamente determinan que la presión del líquido, ¿no? Porque es lo único que está presionando. Aparte de la atmosférica, ¿qué es lo único que está presionando en el punto A? La del líquido. Entonces solamente determinan esa presión del líquido. A la presión atmosférica le han puesto 0.
La presión del líquido en tal caso sería la densidad del líquido, la gravedad y la profundidad. Si yo reemplazo sería en este caso la densidad que tiene un valor de 40, la gravedad que vale 10 y la profundidad que vale 2. Esto me entregaría un valor de 800 kilogramos. Perdón, estoy hallando presión, ¿no? Entonces sería 800, 800 pascales. Listo. Espero haya quedado claro.